Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a continuar tratando los temas de la materia de las clases teóricas. En esta ocasión vamos a desarrollar los puntos contenidos en la guía número 8. La guía número 8 que tiene que ver con los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. También vamos a ver la cuestión del fuero de atracción, los efectos del concurso respecto de las ejecuciones privadas y las ejecuciones judiciales de garantías reales. Y finalmente también trataremos la cuestión atinente al desistimiento del concurso preventivo una vez que este ha sido abierto. En cuanto al primero de los temas, como dije recién, y conectando con la clase anterior, habíamos dicho que dentro de las situaciones que se generaban a partir del concurso preventivo del sujeto, había actos que quedaban sujetos a autorización. Ya hablamos de aquellos que requerían de la autorización cuando el deudor quería realizar algún acto que conectaba con algún bien registrable o algún acto que excedía de la administración ordinaria de la gestión de sus bienes. Y habíamos mencionado también que había otro tipo de actos sujetos a autorización, que son los contratos. Evidentemente, un sujeto que se presenta en concurso preventivo tiene una serie de relaciones jurídicas de carácter económico con terceros que a partir del estatus concursal y la necesidad de aplicarle la legislación específica de la ley de concursos lleva a tener que traer soluciones propias para cada uno de los contratos que este sujeto venía desarrollando en su vida económica, patrimonial, que es lo que más nos interesa. Bueno, vamos a ver que en esa pléyade de contratos que el sujeto tenía celebrado y que están presentes al momento del concursamiento, había algunos contratos en donde él ya había cumplido con su parte y solamente quedaba que cumpliera la contraparte. Bueno, en ese caso, el hecho de que el deudor concursado esté en esa situación no impide o no significa nada respecto del cocontratante, quien tiene la carga de cumplir en tiempo y forma con sus prestaciones. Contratos, por el contrario, que puede ser que el que había cumplido con su totalidad era la contraparte, mientras que el deudor no había cumplido nada o había cumplido una sola parte. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, cuando el que cumplió fue el otro sujeto, lo que tiene que hacer es pedir la verificación de su derecho en razón de que el deudor le ha quedado, digamos, no ha cumplido con la totalidad de lo que él tenía que hacer en esa contratación. Por ejemplo, si el deudor había adquirido materias primas y esas materias primas él ya las tenía en su poder, pero el otro sujeto todavía no había cobrado la totalidad del precio pactado, bueno, la diferencia o la totalidad de lo aún no pagado tiene que ser verificado. Pero también nos encontramos con otra categoría de contratos que son aquellos que tienen prestaciones recíprocas pendientes, o sea, aquellos contratos en donde el deudor todavía no cumplió con la totalidad de sus prestaciones y el cocontratante tampoco. Entonces, es respecto de estos contratos de los que se hace cargo el artículo 20 y da una solución a efectos de poder saber cómo va a continuar esa cuestión, porque evidentemente si el deudor no continúa con esos contratos, posiblemente su actividad se vea menguada, se vea frustrada y el destino inexorable sea el de la quiebra. ¿Qué dice la ley al respecto? Dice en primer término que dentro de los primeros 30 días de la apertura del concurso, el deudor necesita obtener del juez la autorización para continuar con esos contratos. Esa autorización va a ser gestionada con una solicitud dirigida al juez para que el juez, previa vista al síndico y al comité de control, si éste estuviera conformado, decida o no sobre la continuación de ese contrato. De esto sacamos una primera conclusión, que es que el único que tiene el poder de iniciativa es el deudor. No puede ser el síndico, quien pueda ver que el deudor tiene un contrato importante que no ha pedido la continuación. Tampoco puede ser el comité de control y mucho menos el cocontratante. El único que puede hacer esa solicitud es entonces, como dijimos, el deudor. Dice el artículo 20, el deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir la autorización del juez, quien resuelve previa vista al síndico.
Y dice, continúa diciendo la norma, que la continuación del contrato autoriza al co-contratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución. ¿Cómo se lee esto? Bueno, concretamente significa que cuando el deudor ha obtenido la autorización del juez para continuar un contrato determinado, el co-contratante queda al margen del concurso preventivo. Ya no tendrá que pedir verificación de sus derechos creditorios, sino que directamente va a seguir, digamos, la lógica, la dinámica del contrato. Y si por alguna razón el deudor tenía prestaciones incumplidas con anterioridad a la presentación y apertura del concurso preventivo, el co-contratante podrá exigírselas directamente sin necesidad de otro tipo de actuación, o podrá inclusive dar por resuelto el contrato si el deudor concursado no cumple con esa parte. Continúa diciendo la norma que las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación en concurso preventivo y previo cumplimiento de lo dispuesto en ese precepto gozan del privilegio previsto en el artículo 240. Claro, el artículo 240 no nos habla de privilegio, sino que habla de gastos de conservación y justicia. Evidentemente hay un error material en la norma. En realidad lo que está queriendo decir es que van a ser considerados gastos de conservación y justicia. ¿Cuándo? Y bueno, ante una eventual quiebra, si el sujeto, digamos, continuó cumpliendo con sus prestaciones y el deudor no cumplió con las suyas, las acreencias que se generaron post concurso y previo a la quiebra no van a ser consideradas como hubieran sido normalmente quirografarias, sino que van a entrar en la categoría de gastos de conservación y justicia y por consiguiente van a ser preferentes inclusive a los privilegios generales y desde luego que también a los quirografarios del concurso preventivo. Dice también la norma que la tradición simbólica anterior a la presentación no importa cumplimiento de la prestación a los fines de este artículo. La tradición simbólica se produce cuando a través de la entrega del título por el cual el sujeto adquiere el derecho se considera como que se ha hecho entrega de la cosa. Supongamos una compra en el cual el co-contratante entregó la factura o recibió la factura del deudor. Bueno, en ese caso, la recepción de la factura no implica que el co-contratante ya haya recibido las cosas, sino que en ese caso la ley lo que está diciendo que si la cosa que debe ser entregada por el deudor no ha sido efectivamente trasladada al dominio del co-contratante, es como si estuviéramos en presencia de un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. ¿Qué pasa si el deudor no solicita esa autorización para continuar dentro de los 30 días? Bueno, el contrato continúa ejecutándose en tanto y en cuanto el co-contratante no le solicite al juez la resolución del contrato. En ese caso, el co-contratante a partir del día 30 tiene la posibilidad de pedir que el contrato se resuelva. Esa resolución no va a generar daños y perjuicios a favor de ninguno de los dos, en tanto y en cuanto es una resolución prevista por la ley. Además que si el deudor opta por la continuación, el co-contratante tampoco podría reclamar o podría exigir ningún tipo de resarcimiento por esa continuación. Volviendo entonces al momento del día 31, digamos, pasados los 30 días, el contrato continúa vigente, se continúa ejecutando hasta que el co-contratante pida la resolución. Si el co-contratante no pide la resolución, ese contrato continúa. Pero claro, a partir de ese momento el deudor queda sujeto a la voluntad del co-contratante. ¿Podría el deudor solicitar después de los 30 días la continuación del contrato si el co-contratante no pidió la resolución? Desde mi punto de vista, sí. Porque ese plazo de 30 días, si bien le da una cierta exclusividad al deudor para optar por la continuación, no implica que pasado ese día el deudor no pueda pedir la continuación en tanto y en cuanto el co-contratante no haya solicitado la resolución del contrato. Dice el último párrafo del artículo 20 que sin perjuicio de la aplicación del artículo 753 del Código Civil, el tercero puede resolver el contrato cuando no se hubiere comunicado la decisión de continuarlo luego de 30 días de abierto el concurso. Debe notificar al deudor y al síndico. Concomitantemente, digamos, en la segunda parte del artículo 20, la ley se hace cargo de los servicios públicos y nos dice que no pueden suspenderse los servicios públicos que se presten al deudor por deudas con origen en fecha anterior al de la apertura del concurso. Los servicios prestados
con posterioridad a la apertura del concurso deben abonarse a su respectivo vencimiento y pueden suspenderse en caso de incumplimiento mediante el procedimiento previsto en las normas que rigen sus respectivas prestaciones. En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia establecida en el artículo 240. O sea, los servicios públicos son un tipo de contrato en particular que la ley aborda específicamente. ¿Y qué nos está diciendo? Que a diferencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, en donde la opción del deudor por continuar libera al deudor, al cocontratante de la carga de verificar y le da la posibilidad de exigir el cumplimiento inmediato de las prestaciones pendientes, aquí en los servicios públicos el deudor puede solicitar, la ley se ubica en una situación inversa. Impide al prestador del servicio público cortar el servicio por las deudas preconcursales. Pero sí le da también la preferencia del artículo 240, o sea, gasto de conservación y justicia, para la eventual quiebra por las deudas postconcursales. ¿Qué pasa con las deudas preconcursales? Bueno, en ese caso, el prestador del servicio tendrá que pedir verificación, en cuyo caso su acreencia será considerada quirografaria como corresponde por no tener ningún tipo de preferencia ni privilegio especial.